Queridos amigos de Cine Premier, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, porque ya saben que aquí tenemos un proyecto que a mí me emociona un montón, porque tiene que ver con hablar de películas alrededor de una temática, películas increíbles, imperdibles, que de alguna u otra forma ahí se van quedando en nuestra memoria y siempre es bueno rescatarlas, siempre es bueno regresar a ellas, y más cuando las unimos junto a otras que tienen en común elementos en su temática. Hoy queremos platicarles a ustedes de algo muy interesante que abunda mucho en el mundo y hoy veremos un buen número de películas de distintas latitudes hablando de familias criminales. Y es así como hoy les doy la más cordial bienvenida a estas 7 horas, este proyecto de Cine Premier, donde su servidor, junto con mi queridísimo Carlos Jesús González, hablamos de películas alrededor de una temática en especial. Hoy, en esta tercera entrega, pues ya les digo, vamos a hablar de familias criminales y así le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo amigo. Querido Chuy, ¿cómo estás? Bien, querido Arturo, así envidiándote porque hoy no solo nos divide el horario, sino que tú estás en la playa y yo, y yo estoy no en la nieve, pero todavía no salimos en Berlín digamos, de la época de frío. Sí, caray, hoy sí estamos, creo que en distintas circunstancias más que Sí. nunca. ¿A cuántos grados estás tú allá ahorita? Pues ahorita habrá como 7 grados, amanecimos a 1 grado, subió la temperatura hasta 11, 12, pero ahora pues por la noche vuelve a bajar otra vez como hasta 2, 3 grados. Este, pero bueno, así aquí nos tocó vivir y bueno, pues a todo se acostumbra uno más o menos. Lo pesado de acá sobre todo es que el cielo es gris, a partir de noviembre más o menos, y hacia estas alturas del año uno ya espera que salga un poquito más el sol y nos ha quedado un poco a deber, pero bueno, ya nos aventarás un poco tú del que estás teniendo y ya esta primavera va a arrancar tarde que temprano. Bueno, yo, para que sepas, nomás estoy a 31 grados ahorita. Qué maravilla. Además, y con brisa marina, Y con ¿no? brisa marina y una vista así bastante bonita, que luego les voy a presumir, pero, pero sí. Buenísimo, amigo. Oye, querido, pues muchísimas gracias otra vez por esta aventura que hemos titulado 7 horas, que vale la pena recalcar a qué se debe este número, digo, este nombre. No vamos a estar aquí 7 horas hablando de algo, me encantaría, podríamos hacerlo sin ningún problema, pero 7 horas se refiere a la diferencia horaria que hay entre México y Berlín, en donde está nuestro querido Chuy. Entonces, a partir de esa distancia horaria, es que hemos decidido llamar a este proyecto 7 horas, que como les digo, hablamos de distintas películas alrededor de una misma temática y hoy vamos a platicar sobre familias criminales. Y me gusta mucho que la selección de películas que tenemos hoy es de un montón de lados, ¿no? Hay como de todos tipos de nacionalidades, idiomas, estilos de vida, historias, y pues sí, vamos a tener creo que una buena selección. ¿Qué opinas Pues tú? sí, amigo. Yo estoy, la verdad, muy contento o especialmente animado porque pues voy a hacer dos apuntes. Uno es que me gusta el tema porque después de todo, mi película, no sé cuál es mi segunda, tercera, cuarta o décima película favorita, pero siempre sé que la primera es El Padrino. Ya sé que es un cliché, pero me parece una maravilla esa película que precisamente es una saga familiar de criminales, ¿no? Una saga eh, donde queda muy claro que lo más importante o el componente que más fuerza tiene dentro de los Corleone no es, o por encima del dinero, del poder, pues es la familia, la, la, la pervivencia de la familia, el asegurar que continuará el legado familiar una generación tras otra. Lo demás es solamente como un vehículo para que persista y perviva la familia, ¿no? Eso independientemente de lo mucho que me encanta este arco dramático que sufre Michael Corleone desde la inocencia hasta la decadencia y su caída a los infiernos. Entonces,
justo todas estas películas, de alguna manera, como tantas más que hablan de sagas criminales, me parece que emanan de alguna forma del Padrino, que es la primera película que de alguna forma también no solo muestra a un criminal per se que es malvado, sino que se mete en su pellejo, se mete en sus huesos y nos muestra desde el punto de vista humano cómo es, ¿no? Es alguien que también puede convivir con sus hijos, acariciarlos y al mismo tiempo y ser carismático y al mismo tiempo ser un monstruo. Y de alguna forma por eso todas las películas que mencionaremos pues emanan a partir de esa inauguración de la figura criminal que hace la película de Francis Ford Coppola. Eh, la segunda cosa que no me parece fortuita con respecto a las películas que elegimos es que 3 están basadas en casos reales y 3 pues abrevan directamente de la ficción, ¿no? Pero que ya 3 películas vengan o su base sean acciones que realmente ocurrieron, pues también nos habla un poco pues, de la naturaleza humana y de cierta tendencia de ciertas familias, ¿no? Que difícilmente podríamos decir que son familias de bien. Así es, creo que hay un montón de cosas que podríamos analizar de justamente cómo se conforma esta maldad compartida no solamente por una persona, sino por varias en un mismo clan, en una misma familia, y eso lo iremos desmenuzando en cada una de las películas que veremos por acá. Eso sí, me encanta el tema, porque digo, ahorita elegimos 5 películas, pero hay un montonal Un que montón. ojalá que pronto podamos volver a este tema, porque sin duda alguna es el elemento de las familias criminales en el cine ha sido muy bien aprovechado, ha sido explotado muy bien, de forma creo que de pronto hasta magistral y que logran de alguna u otra forma encontrar dentro de la oscuridad, dentro de lo macabro, de lo sanguinario a veces, transformarlo en una historia completamente emocionante, que uno no puede dejar de ver y no puede creer lo que está viendo, pero estás ahí, estás siendo parte de esta familia. Ahora que hablemos del clan, creo que es donde más lo sentí yo, porque si era como, ¿cómo es posible que estemos con esta gente, ¿no? Viendo la historia de esta gente cuando están haciendo lo que están haciendo. Pero bueno, no me voy a adelantar, creo que será una buena charla, querido amigo, como siempre. Muchísimas gracias de antemano Gracias. por esta nueva entrega de 7 horas y vamos a iniciar justamente con la primera historia que hoy queremos analizar, queremos desglosar, que pues hay mucho que decir sobre esta película. Se llama Hombres frente a frente, A Close Range, su título original, dirigida por James Foley en 1986. Una cinta ochenterísima por donde se le vea, por donde se le escuche, este par de hombres, Christopher Walken, Sean Penn, jovencísimos ahí también, increíbles como siempre. ¿Qué nos puedes contar de esta película, querido amigo? Pues a mí me parece que es una película que vale muchísimo la pena desempolvar, ¿no? No le fue, hasta donde investigué, no le fue demasiado bien en taquilla, en crítica tampoco fue excepcionalmente bien tratada, pero yo creo que vale la pena rescatarla por muchas razones. Una, pues es el elenco que tiene, o sea, simplemente para el ver en la misma pantalla a este Sean Penn jovencísimo, tendría pues 24, 25 años, junto con ese otro monstruo que es Christopher Walken, que tendría 44, 45 años. O sea, yo solo ver esas dos personalidades en algún momento de la cinta siendo aliadas, en otros momentos siendo antagónicas, es una delicia. Eso por no mencionar, pues que incluye al ya fallecido hermano de Sean Penn, que Chris Penn, quizá mucha gente no lo ubica, pero es uno de los personajes de Perros de Reserva de Tarantino, sale en True Romance. Es, era aquí está, obviamente era más joven que Sean Penn como en la película, él tendría 20 años yo creo, si Sean Penn tendría 24, y luego la carrera de Chris Penn, se nota que era un tipo que no dejaba la fiesta, un poco un James Belushi, pues, hacer la analogía,
con Johnny James Belushi, o sea, una locura de personaje. Subió muchísimo de peso en la década de los 90 y parte de los 80 y murió muy joven, ¿no? Pero es también, a mí me gustó mucho ver a Chris Penn actuando. Además, no sé si hay otra película en la que actúa hermano de su hermano, de Sean Penn, pero aquí lo hace. Y además, pues tú, Arturo, eres un poco menor que yo, pero no sabes lo que era Mary Stuart Masterson para los que de alguna forma crecimos en los 80. Era la típica chica con un aire angelical y aire de buena persona, pues que la verdad nos volvía locos. Era la novia que todos hubiésemos querido tener en esa época, la verdad. También ella luego se desapareció, hizo algunas películas míticas de los 80, incluyendo una que se llama, no me acuerdo el título en español, pero se llama Some Kind of Wonderful, que también era de estos romances de los 80 que todos vimos con mucha devoción. Y se desapareció bastante del mapa, o sea, vi que por ahí sigue con algunos papeles en algunas películas, pero de secundaria o en televisión, pero también se desapareció. La cosa es que en todo caso aquí se conjugan un montón de cosas, me parece icónicas de la década de los 80, que son obviamente los actores, pero también la música. O sea, también estamos hablando de un momento en el que Sean Penn era pareja de Madonna, ¿no? Era Sí. una pareja explosiva que salía en los titulares todo el tiempo porque era la época en que Sean Penn golpeaba a los periodistas por cualquier pretexto. Y, y Madonna tuvo que ver, por ejemplo, en la música, que a mí me gustó, me gusta bastante la música de pues, compositor que también trabajó en el último disco de Leonard Cohen. Por cierto, es alguien que permanece en activo. Él había hecho como el score o este tema instrumental al que después Madonna también le metió voz y fue un sencillo de Madonna. Y creo que es además muy correcta y muy precisa la música que existe, que se llama Patrick Leonard. La música de Patrick Leonard está muy bien. Y James Foley es un director que no he seguido mucho, o no tuvo tampoco demasiados éxitos después. Sé que él dirigió las 3 películas de las 50 sombras de Grey, por ejemplo, pero no podríamos decir que es una maravilla. Y sin embargo, en esta película me parece muy correcto. No sé tú qué piensas al respecto, Arturo, de cómo lo que ves en pantalla, lo que viste, tú que además, pues, venías como sin saber gran cosa de esta película y de repente te enfrentaste a ella. Sí. ¿Qué podrías contarnos? Pues mira, la verdad es que sí, fue la primera vez que la vi, justamente, pero la vi en una plataforma aquí en México que es de MGM, donde tiene varias películas, tiene pocas, pero bueno, tiene buenos clásicos, sobre todo de la época, y venía doblada al español. Entonces me pareció muy interesante, le puse y las voces que no sé quiénes lo hacen, no conozco los nombres de quienes hacen el doblaje de estas películas de aquella época, pero son voces que inmediatamente relacionaba con un montón de películas. De hecho, la vi en español. En algunas escenas sí le cambiaba a inglés porque, bueno, Christopher Walken tiene una voz que es incomparable, pero me gustó muchísimo la forma en la que a través de una historia como esta, éramos parte de lo que de pronto puede llegar a ser la violencia para desestabilizar la vida de alguien más. Christopher Walken es un padre ausente, es alguien que no está, que no figura en la vida de Sean Penn, de la vida de la familia del personaje de Sean Penn. Y de pronto aparece y les empieza a enseñar lo que él podría darles y lo que ellos podrían tener si la vida que ellos tuvieran sería la misma que él comparte, es decir, esta vida criminal, ¿no? Porque es muy significativo que lo primero que él llega es decirle, te voy a dar dinero para tu mamá, ¿no? Y entonces me dice, ¿cuánto quieres? 100, 200, $300. Y el otro, pues sorprendido porque, pues no es una cantidad de dinero que, por lo visto, pues tengan tan fácil a la mano, ¿no? Entonces, todo eso me gusta mucho como, te digo, es esta familia que empieza a desestabilizarse por la violencia que llega a su puerta. Y de pronto como esta violencia no tiene concesiones para nadie. Y lo que va haciendo esta película es mostrarnos
que justamente para el personaje de Christopher Walken, nadie es importante más que él, incluidos los que quieran, y para no spoilear ni decir nada, pero eso me sorprendió muchísimo y me gustó bastante de cómo nos hace parte de este lado crudo, este lado visceral, este lado de la violencia que solamente le interesa el poder, los recursos, la forma en la que la gente se relaciona unos con otros por interés, por beneficio, ¿no? Donde una cena con alguien puede significar algo bueno o algo muy malo. Es decir, un montón de cosas y elementos que la verdad me hicieron disfrutarla muchísimo. Creo que tienen por ahí algunos emplazamientos bastante interesantes para el cine de los criminales. Esta secuencia donde está Christopher Walken junto con su séquito de secuaces, y la cámara se va acercando muy lentamente, pero tienen por ahí un humo, una luz que está cruzando a la mitad de la sala donde están. Es decir, creo que hay muchos elementos que me hicieron disfrutar muchísimo esta película. Les digo, ochenterísima por donde se le vea, por donde se le escuche, la moda, los lentes, la música, el sintetizador, como bien decías tú, Madonna en los créditos finales, que bueno, en ese momento, como decías bien, Sean Penn y Madonna estaban juntos. Lo primero que aparece en los créditos finales es la canción de Madonna y decía interpretada por Madonna y así en todo lo que da la pantalla, ¿no? Claro. También eso me pareció muy, muy interesante y muy propio de la época, del momento pues que se estaba viviendo en la vida de Sean Penn y de Madonna. Y justamente James Foley, por lo que yo veía, él ha trabajado mucho, o trabajó mucho con Madonna en distintos momentos. Por ejemplo, en algunos de los tours está él como él tiene el crédito de director, Live to Tell, que es la canción justamente que aparece aquí al final, pero también The Virgin Tour. Por ahí también está algunos videoclips como Papa Don't Preach, Who's That Girl, ¿qué otro más por aquí? Claro que Papa Don't Preach, por ejemplo, era un cortometraje, básicamente. O sea, exacto. Danny Aiello, como el papá de Madonna, está muy bien ese video a lo que propone. Era cuando todavía los videos te contaban toda una historia, ¿no? Y había como todavía estaban muy influidos por el lenguaje cinematográfico. Y bueno, un poco recuperando lo del principio, sí, creo que es importante decir que se basa en un caso real. O sea, esta familia de Bruce Johnston, Sir, que es la figura en la que se basa el personaje de Christopher Walken, y mientras que Bruce Johnston Jr. es Sean Penn, era una familia que efectivamente robaba tractores y casas en Pensilvania, y creo que y donde los hechos históricos o los acontecimientos que sucedieron a nivel judicial y demás están muy apegados a lo que cuenta la película. O sea, sigue con bastante precisión lo que pasó en la vida real. Y bueno, James Foley, como tú dices, creo que tiene muy bien cuidado su lenguaje cinematográfico. Creo que es muy acertado en el manejo de la luz. Además, se nota que es como un director muy físico, y entonces yo no sé cuántas veces sale el torso desnudo de Sean Penn, pero sale varias veces, ¿no? Entonces, creo que nunca he visto tantas veces el torso de Sean Penn en otra película como en esta. Y además tiene este rollo de una parte donde hay un lavado de sangre como muy cristiano, ¿no? Donde ves el agua correr, los paisajes, el contraste entre estos paisajes bucólicos y demás con el horror, ¿no? Como que se manejan esas fronteras en su lenguaje que me gusta mucho. La verdad es que está muy bien la peli en ese sentido. Que mira, yo sin ánimos de arruinar ninguna sorpresa y caer en algún spoiler, creí que cuando se iba a acabar la película hubiera sido un final espectacular. Y de pronto viene esta secuencia que dices tú, de este correr de la sangre y cómo cae por los brazos y emana de los agujeros provocados por una bala.
toda esa parte de la película, que no quiero decir en qué momento es, me pareció ya un exceso. O sea, Ya. creo que si la hubieran acabado segundos antes, lo que provocan esas balas, el suceso que provoca esos balazos, ahí hubiera sido un final espectacular. Pero creo que todo lo demás ya lo sentí como muy, Es muy que de... sí, es como muy obvio, muy cristiano en ese sentido, ¿no? Muy de resurrección, casi, casi. ¿Me Exacto. entiendes? Pero creo que un poco mal ejecutado, o sea, No. hasta inverosímil, pues, para las propias reglas de la película, sí lo sentía como muy, ay, ¿en serio? ¿Sobrevivió a eso? ¿No? Y luego está como si nada, es decir, o Sí, sea, sí. todo eso es un poco exagerado, eso sí, llega creo que un momento interesante donde la secuencia entre Sean Penn y Christopher Walken, la última secuencia de La ambos, salva, ¿no? Ahí la salva bastante. exacto, Sí. la salva un poco sobre todo por la actuación de ambos, pero por el rostro de Christopher, que realmente sí se veía, pues un poco como temeroso, ¿no? De esto, y estaba leyendo que él siempre, por cuestiones de seguridad, él revisaba siempre personalmente todas las armas que tenían que ver con las secuencias donde él iba a participar. Y que llega un momento en la película en el que Sean Penn pide que le den otra arma, entonces le dan otra arma y justamente cuando le está apuntando a Sean Penn es con otra arma que él no había revisado y él sí sentía este miedo de estar frente a un arma que no había revisado y que podía dispararse y que pues no sabía cómo estaba el asunto, ¿no? Entonces todo eso, digo que creo que Christopher no lo necesita, pues es un actorazo, ese hombre es un dios, pero toda esa parte es brutal y justo el rostro de él pues no tiene desperdicio. Ajá. Y eso que todavía no pasaba lo de Brandon Lee y el cuervo, ¿no? Sí, no, seguro que lo hace revisar a fuerza. Imagínate. Pero en todo caso, creo que es una película que vale la pena ver. Vale la pena mucho, merecía mejor suerte, que de verdad creo que la gente no debería perderse, ¿no? Por el retrato en época, por la manera en que está contada, creo que vale mucho la pena, la verdad. Así es, así es. Y también bueno, es interesante, como tú decías, la carrera de James Foley, que realmente pues no ha tenido como algo mucho más allá de esto que mencionamos, de esta película de Madonna. Sé que por ahí dirigió algunos episodios de House of Cards, pero, Sí, pero bueno, creo que, pues vaya, independientemente de esto y de 50 sombras de Grey, pues como que no hay mucho pues, que podríamos como destacar, ¿no? De su filmografía. sí, digamos, no es un autor, es un director cumplidor que Exacto. quizá tengo la sensación de que en esta película tuvo bastante libertad, ¿no? Y que libertad que a lo mejor en las subsecuentes ya no tuvo. Así es, así es. Pues muy interesante, la verdad. Les digo, la pueden encontrar en esta plataforma de MGM, en la que hay bastantes clásicos que forman parte de esta compañía. No es el catálogo más extenso, eso sí, pero me gustó. Y además la vi, creo que en una versión, pues, bien restaurada, ¿no? Mm. Que ha envejecido bien y que eso me dio mucho gusto. Además, les digo, de este doblaje al español que me llamó mucho la atención, porque son estas voces que tú recuerdas de las películas que pasaban en la televisión y de que has oído una y otra vez, y eso como que también creo que complementa el transportarte a esta otra época. Y eso me gustó mucho. Creo que es un buen experimento también verla así. Claro, y Sean Penn creo que ahí sí, ya venía con 2 o 3 películas antes, pero aquí creo que muestra hasta dónde podría llegar con su registro, ¿no? Porque al final, o sea, creo que expresa de manera perfecta, pues, que es un perro herido, o sea, alguien al que todo el mundo o sea, que le ha hecho daños la persona en la que más tendrías que confiar una y otra vez, ¿no? O sea, lo destruye, digamos, a nivel emocional. Y eso se ve en su cara. Así es, así Mm. es. Es muy, muy interesante esta película. Buena elección, querido amigo. A la orden, querido amigo. Oye, pues ahí lo tienen, Hombres Frente a Frente, de James Foley, de 1986. Y si no hay nada más que agregar, pues vámonos con la que viene. Saltamos un poco ahí en el tiempo.
para hablar de, pues, de una cinta igual de interesante, digna de que la comentemos por acá. Vamos a hablar de A History of Violence, una historia violenta de nada más y nada menos que David Cronenberg en 2005. Una película fuertísima, interesantísima también, que de pronto nos habla de estas cosas que, pues que igual la violencia puede cambiar la vida más común, más tranquila, más inesperada posible. Es decir, todo lo que ocurre en esta película es un poco como víctima de las circunstancias, víctima un poco de las equivocaciones y nada más y nada menos que protagonizada por este hombre que es Viggo Mortensen. Creo que es una gran película. Lo decía él muchas veces que para él era una de las mejores películas que había hecho en su filmografía, si no era que la mejor. Y híjole, yo creo que en una de esas sí, ¿eh? Yo creo que sí por ahí tiene un poquillo de razón. ¿Qué nos puedes Sí, contar? yo creo que sí, o sea, para mí, de hecho, si hay que elegir una obra maestra de Cronenberg, yo diría que Una historia violenta es su obra maestra, ¿no? Porque, o sea, obviamente Cronenberg, para los que lo conocen, este director canadiense, un tanto provocador, un tanto loco, la verdad, pues tenía toda esta filmografía anterior, de cosas como extrañas, como donde combina la cuestión, digamos, incluso perversas como en Crash, o demasiado gráficas en cuanto a monstruosidad, en cuanto a sangre, casi splasher a veces. Y como que esa etapa, hay partes que se ven en esta película, ciertamente, o sea, la violencia es bastante gráfica, pero es un director que también ya alcanzó tal madurez que sabe cuándo contenerse, de qué manera contenerse en beneficio de la historia que quiero contar, ¿no? O sea, pudo haberlo hecho incluso bastante más violento desde el punto de vista gráfico y se nota que ganas no le habrán quedado, pero supo ser exacto y preciso también en lo que quería mostrar en la cámara. Y eso y además demostró a mi gusto que también sabía ser un gran director de actores. O sea, no hay un actor aquí que ni siquiera los secundarios que tú sientes que están fuera de lugar, o que dan pasos en falso. Creo que en la cuestión de actuaciones es ejemplar lo que se logra con esta película. Mucho. Yo llegué a ella porque primero vi Promesas Peligrosas, Mm. vaya, que es un poco más o menos, ¿no? Familias criminales, que Sí, mucho. podría ser una especie de díptico, ¿no? Exacto. Como que se responden mucho promesas del Edén o promesas en México, ¿cómo dices que era? Promesas. Peligrosas. Eastern Promise le pusieron Mm, bueno, el título en mm, inglés, con Naomi Watts. Un par de años después que esta, incluso. sí, es la que siguió. Sí. Y bueno, me hubiera gustado seguir viéndolos a ellos colaborando juntos. Bueno, todavía estuvieron en una película sobre Freud con, no me acuerdo el título, pero sale Viggo Mortensen, ¡Ah, claro! ¿te Un acuerdas? Con peligroso. Keira Knightley y Fassbender. Sí, sí, A Dangerous Method. Exacto. Sí, sí, sí. Creo que Mortensen es Freud, ¿no? Y, Sí, exacto. y Fassbender es Jung, creo, Así es. ¿no? Mira, Sí, ese sí, no. bueno, es un registro totalmente diferente de Sí. Cronenberg, porque quieras que no, pues a mí una historia violenta me llamó la atención porque yo conocía muy bien a Cronenberg. Yo me esperaba algo sórdido, algo de verdad, pues lleno de monstruosidades o algo perverso de verdad desde el punto de vista sexual y me encontré esta maravilla. Además, yo dije, bueno, pues va a salir, creo que Viggo Mortensen, había visto yo un par de películas, más obviamente la trilogía del Señor de los Anillos, y en ningún momento me acordé de Aragorn, ¿no? Cuando vi esto, no hubo ningún punto en el que yo me haya acordado sobre ese espadachín, que está con el círculo del anillo. Entonces, habló muy bien también del desempeño que podía y digamos, el espectro en registro que podía tener un actor como Viggo Mortensen, que aquí está genial. Y él carga además pues con el arco dramático, o sea,
obviamente no es el mismo personaje, ni mucho menos el que inicia la película, a aquel que la termina, ¿no? Sufre un montón de revisiones, hay un montón de mensajes en esa revisión de su presente, pero al mismo tiempo de su pasado, y de alguna manera el mensaje es que el pasado no basta con que quieras olvidarlo, sino que a veces tienes que asesinar tu propio pasado para poder continuar. Creo que de alguna forma eh, eso quiere mostrar esta película, que brevemente podríamos contar que trata de, si es para quien no la haya visto, ha tenido muchos años para hacerlo, pero no importa, véanla o véanla de nuevo si es que ya la vieron una vez, pero trata sobre esta transformación de un personaje que aparentemente es un padre de casa, un padre de un hogar ejemplar, donde tiene un negocio en un pueblo pequeño, donde conoce a todos y es una persona amable, y de repente por ciertas circunstancias se revela que tiene un pasado como criminal, pero no solo no creo que Arturo, que queda claro que no era un criminal normal o habitual, sino era un verdadero sanguinario, era monstruoso, ¿no? Eh, era, pues básicamente el que se dedicaba al trabajo sucio, era una especie de halcón o una especie de pozolero de una banda criminal, donde está su hermano implicado. O sea, por eso quedó bien para este tema, porque estamos hablando de familias criminales y él era parte de una de estas familias de irlandeses criminales en Filadelfia. Y además de lo que mencionas, creo que vale la pena destacar junto con quién está Vigo en esta película, ¿no? Bueno, sí. María Bello, por ahí, Ed Harris, que bueno, Ed Harris igual, monstruo de actor, y William Hurt, que incluso por esta película, un poco breve su participación, importante, pero hasta le valió una nominación al Oscar. Es que hace un papel también genial, ¿no? Y además lo que él y Viggo Mortensen logran en esa secuencia, o sea, son adversarios, son oponentes, uno representa para el otro, pues absolutamente, de haber sido en un momento aliados, el otro representa en ese momento el más grande adversario que puede tener, y aún así se da lujo Cronenberg de regalar un segundo de ternura. No, a mí me pareció una maravilla. Cuando se ven y cuando, ¿sabe? O sea, lo voy a contar porque creo que vale la pena, que hay un momento en que ellos dos, pues parece que van a, a sacar las pistolas en ese momento y darse tiros, pero todavía se dan el lujo de acercarse y hacer lo que parece que hacían de niños, que era juntar las cabezas, las frentes, ¿no? Una maravilla. Y William Hurt está increíble. Me hace recordar un poco, me hizo recordar la película que mencionamos anteriormente con Sean Penn, en el sentido de que cuando hay una gran escena violenta y donde hay ejecuciones de por medio, también hay una limpieza en el agua de la sangre, ¿no? Es esta imagen de Poncio Pilatos, digamos, y de lavarse la sangre con agua parece que sigue siendo a la fecha simbólicamente un elemento importante, no solo a nivel narrativo, sino también a partir de las películas a nivel visual. Oye, pero me gusta mucho, tienes toda la razón. Muchas de estas películas sí tienen estos elementos de dulzura dentro del dolor más grande, o de la violencia más grande, o del momento más crítico de la historia de ellos. Pensaba yo mucho, por ejemplo, en Camino a la Perdición, con esta secuencia donde pues, Paul Newman y Tom Hanks se balacean y están ahí, ¿no? Bajo la lluvia, incluso también hablando del agua ahorita. Y cómo, a pesar de lo que está sucediendo, este dolor del personaje de Tom Hanks por lo que acaba de hacer también es muy significativo, ¿no? Como a pesar de lo que acaba de ocurrir, logran transmitirnos esto con la mirada o con lo que está sucediendo con ellos mismos, ¿no? Eso siempre me ha gustado mucho este tipo de películas, encontrar la forma de que en el momento más violento, más duro, más cruel, más lo que quieras, se las ingenian para compartirnos ese como todavía lado humano que les queda a estos personajes a pesar de lo que hacen y por lo que los distinguen, ¿no? Claro, y además Cronenberg también es un director de fronteras, así a ti como espectador te confronta
a esos contrastes, como el otro muy claro que hay entre el amor y odio que se genera entre María Belo y Mortes en el momento en que ella descubre quién era, ¿sabes? O sea, hay un momento en el que tienen una relación amorosa que está entre el dolor y el placer y el amor absoluto, ¿me entiendes? O sea, es como la combinación de esas cosas de te odio, te detesto, pero te amo, pero me duele, pero no sé qué hacer, y lo transmite de una manera genial. O sea, tú sientes todo eso y toda esa tensión que existe en ellos, una nueva tensión, una tensión desconocida que surge de repente entre ellos, para ella saber que él no, la persona a la que ama, en la que confía, al parecer no es quien creía que era, ¿no? Así es. Creo que eso está muy bien llevado por no dejar de mencionar pues otros detalles a lo largo de la película que me parecen geniales. A mí, yo no dejo de pensar, no me acuerdo si lo leí, no sé qué piensas tú, me gustaría mucho tu opinión, pero no sé si lo leí o alguien me lo contó, pero alguien me comunicó en algún momento que una historia de violencia en realidad era una especie de metáfora de la sociedad estadounidense. O sea, digamos que de alguna forma Viggo Mortensen representa a un Estados Unidos que la mayor de la gente no ve, un Estados Unidos que tiene un pasado lleno de violencia, que sigue inmerso en cierta violencia, guerra, sobre todo, conflictos a nivel interno, raciales y demás, pero que en algún momento, hacia el final, una vez que se muestra Estados Unidos como es, o el sueño americano como realmente es aceptado a la hora digamos, de la cena, a la hora que todo termina. Y si tú te das cuenta de eso, ya sé que estoy yendo así súper lejos, casi como hablar de Pink Floyd y el Mago de Oz, pero si tú te das cuenta, y les invito a los espectadores a ver la escena final, toda la coreografía que existe del momento en el que el personaje vuelve a su hogar y la distribución de la mesa y los platos y qué hace quién y los gestos que hace cada quien, pues podría decir que no está tan descocada esta teoría, la verdad. Pues podría ser. Es que yo creo que la exploración del lado violento de los estadounidenses se ha llevado a cabo en varias películas, en varios momentos, pero que de pronto puede llegar a ser demasiado crudo y real por la forma en la que lo plasman. Estados Unidos no deja de ser, a pesar de muchas cosas, un país con muchísima violencia y, Ujú. y una violencia que desestabiliza a un montón de personas, y no es que a todas en su población, porque hay, creo que distintos tipos de violencias, pero sin duda alguna, eh, la más, como, ¿cómo decirlo? Como la más visceral es aquella en la que de pronto alguien de buenas a primeras agarra una pistola y mata a quien se le dé la gana, y eso pasa pues todo el tiempo, y es muy triste porque lo vemos en otras historias, e incluso ahora en el Oscar ganó un cortometraje que habla sobre eso, que se llama If Anything Happens, I Love You, que es un cortometraje animado que está en Netflix y ahí lo pueden ver, pero es justamente justo esto, es esta exploración de la violencia que ha llenado a un país de historias tan horribles en distintos momentos y que lo hemos visto en muchas cintas, ¿no? En Black Klansman, en documentales como los de Michael Moore, es decir, en un montón de cosas que hacen que de pronto entendamos un poco por qué la gente se comporta como se comporta y por qué hace lo que hace, ¿no? Mm. No sé si por ahí iba lo que tú Sí, porque mencionabas. además también lo enlazo de alguna forma con la Close Range, la película anterior con Sean Penn, ¿no? Una y otra son retratos de esa Norteamérica rural un poco, ¿no? O sea, Ujú. del norteamericano medio que no tiene que ver nada con aquel al que estamos nosotros más cerca, digamos, desde el punto de vista mediático, por las películas o por los talk shows, que es como el norteamericano un poco más intelectual que vive en la costa este de Nueva York o en California, ¿no? Donde se desarrollan las películas, sino hablamos realmente como de esa
de esa Norteamérica más profunda, donde, bueno, se nos muestra eso, esa combinación justo que tiene a Close Range de escenarios hermosos, pero donde también existe una especie de la ley del monte, ¿no? O sea, la ley del más fuerte, y, y, y es lo que es, digamos que esa violencia está casi desde un punto de vista innato en cierta parte de la sociedad estadounidense. Creo que es lo que trata de retratar algún director como Cronenberg o como James Foley, de alguna forma. ¿Y a dónde ha llevado esa violencia? No nada más en la ficción, sino en la vida misma, en la vida real. ¿A qué historias nos ha llevado esa violencia que ya llevan arraigada desde hace mucho tiempo? En México no cantamos mal las rancheras, tenemos también una violencia ahí que nos carcome poco a poco y desde hace muchos años, pero en Estados Unidos creo que sí es muy evidente a dónde los ha llevado esto, en qué ha culminado esta violencia tan mortífera que tienen todos ellos a su alrededor y dentro de ellos mismos. Digo, no tiene Claro, mucho que ver, pero por ejemplo, pensaba en Borat, en esta secuela, donde hay un momento en el que, y me estoy yendo allá a otro lado completamente distinto, está perfecto, de eso se trata. exacto, pero donde en algún momento el personaje de Borat estaba bueno, no era Borat, era otro, eh, no me acuerdo, pero estaba en un meeting donde empezó a Mm. vociferar que los judíos se fueran y los que estaban en ese meeting decían que sí. Y que mataran a no sé quién porque era inmigrante y todos decían que sí. Y que el coronavirus era un invento de China y todos decían que sí, pero lo decían genuinamente, creían lo que estaban diciendo, estaban apoyando algo que no tenían idea, que no estaba bien, que era por donde lo veas políticamente incorrecto, violento, como sea. Pero todo esto que les estoy diciendo que estoy divagando un montón, pero habla mucho de todo esto que traen adentro los estadounidenses y sobre todo la gente, como ahorita mencionabas, la América rural, los de abajo, los que por muchos años han sido ignorados por el sistema, por absolutamente todo, por a donde las películas no voltean a verlos nada más para filmar algo que les ayuda a ganarse un premio, a tener un elemento de drama mucho más intenso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega alguien como Donald Trump y le habla directamente a ellos, entonces, ¡pum!, se desata una pesadilla. ¿Por qué? Porque son un montón de personas. Estados Unidos puede ser muy, muy generoso con algunos, pero no con todos. Y esos a los que no les hace caso es la gran mayoría. Y es ahí donde se desencadenan un montón de cosas. Claro, y por eso el rol me parece, obviamente Trump es un impresentable, pero creo que nada más quiero darle este sesgo político, creo que es una necedad y un desacierto decir que los votantes de Trump todos eran unos imbéciles. Creo que tiene que ver también mucho con estos contrastes de los que hablas, donde de alguna forma ciertas élites pues no voltearon a ver a esta gente y de repente alguien les empezó a hablar de cosas que iban a cambiar y que en teoría les iban a beneficiar y le creyeron y por eso votaron por él. Pero sería injusto, me parece, no sería preciso el pensar que medio Estados Unidos, que fue los que votaron por Trump, fueron imbéciles. El problema es que tanto ellos como los otros, y si hablamos del mundo polarizado, pues lo estamos como nunca en la historia en general, el problema de Estados Unidos es que están armados. Todos tienen sus pistolas al final, ¿no? Y eso lo ligo con la película. O sea, aquí, pues, el sheriff, el Viggo Mortensen, que su rifle de caza, lo que sea, pero todo el mundo tiene su pistola, ¿no? Y eso es un polvorín al final, o puede convertirse en algo así. Así es. Yo me acuerdo mucho de esta secuencia de Michael Moore no me acuerdo si era Columbine o en Fahrenheit, donde va a un banco y cuando abre una cuenta le regalan un arma Jason Bowling for Columbine, sí. en un banco. O sea, en el peor lugar donde tú podrías estar armado,
abres una cuenta y te dan así de, ¿cuál quieres, señor? Y eran rifles, eran cosas que tú decías, ¿cómo le están dando esto? Y la cara de Michael Moore, ¿en serio me están dando esto aquí? Es totalmente surrealista y es algo que creo que los que no somos estadounidenses no vamos a entender nunca, la verdad. Pero eso no importa, entendamos o no. Lo que sabemos hoy día es que la cosa está caliente y que si cualquier cosa sucede en el país que de momento sigue siendo el más rico y el más poderoso del mundo, pues todo se desestabilizaría, ¿no? Eso sí lo sabemos. Pero bueno, por lo pronto tenemos las películas y no esperemos que toda la violencia que podamos de alguna forma atestiguar no pase de lo que sucede ahora y lo que podemos ver en las películas. Es lo único que yo pediría, ¿no? Así es, así es. Bueno, al menos cuando acaben estas películas, ahí se acaba la violencia para nosotros. Así es. Pero bueno, pues amigo, vámonos si quieres con la siguiente película. Esa fue Una historia violenta de David Cronenberg, dirigida en 2005. Y pues vamos a seguir con historias, además protagonizadas por gente que, bueno, o sea, están más allá de cualquier premio, reconocimiento. Ellos están en el Olimpo cinematográfico. Unos de ellos ya no están entre nosotros, pero siguen sus películas muy presentes, como uno de ellos que estamos viendo en este momento en la pantalla, Philip Seymour Hoffman. Ethan Hawke, por fortuna, todavía lo tenemos por acá. Y por cierto, en Netflix ya llegó First Reformed, la última película que Mm, hizo con Paul Schrader. buenísima está esa película. Uf. Y ya por fin llegó a Netflix, ojalá que la puedan ver. Pero hoy vamos a hablar de esta cinta bien interesante que se llama Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, nada menos, dirigida por él en 2007. Cuéntanos, amigo, cuéntanoslo todo de esta película, por favor. Bueno, pues la película está, al igual que una historia de violencia, no está basada en un caso real, está basada es absolutamente emanada de la ficción. eh, y trata sobre un asalto de banco de sus propios padres que planean dos hermanos, que son los que están interpretados por Philip Seymour Hoffman y por Ethan Hawke, que además existe una especie de trío amoroso, donde la manzana de la discordia, digamos, es Marisa Tomei, estupenda actriz también. Sale también Albert Finney como el papá de ellos dos. O sea que desde el punto de vista elenco es increíblemente buena. Y bueno, ellos tienen una dinámica en Philip Seymour Hoffman y Ethan Hawke como de hermano listo y hermano tonto, hermano triunfador y hermano perdedor, donde se nota que desde la infancia había un bullying constante de parte del mayor y listo hacia el menor y más tontillo, ¿no? Y todo esto, pues, en este plan se queda como expuesto ante los ojos del espectador, no está mostrado de manera explícita, pero uno va deduciendo esas cosas y el crimen es fallido y termina en una verdadera tragedia. Básicamente eso trata la película y es increíble. Para mí fue como dos latigazos emocionales al mismo tiempo. Una porque fue la última película de Sidney Lumet que para mí que el mejor cine que se ha hecho en la historia es el que se hizo básicamente en Estados Unidos en los años 70, pues él es uno de los monstruos de esa época, con películas como Tarde de Perros, que a mí me marcó muchísimo, y, y que tuvo siempre películas, muchas de ellas que tenían que ver con juzgados, Justicia para Todos es otra, en ese momento como que su actor alter ego, así como para Scorsese era Robert De Niro en esa época, pues para Lumet era Al Pacino. Entonces hicieron como dos o tres películas increíbles y fundamentales de esa época. Y de alguna manera en esta cinta, aunque es realizada ya en los 2000, tiene, tiene esta especie de esencia de película de los 70, lo cual a mí me gusta un montón.
tanto en temática como también en el lenguaje narrativo que utiliza, ¿no? Parte de la pantalla varias veces, no es lineal, entonces va contando la historia desde diferentes puntos de vista, lo hace además de manera genial. Y bueno, para mí es una manera ideal como para despedirte, dejar un legado cinematográfico tan importante con una película de este tamaño. Así que bueno, se fue Lumet, pero nos dejó como última cinta esta maravilla. Y la otra es menos plácida, porque pues sí, yo no me había acordado en mucho tiempo de lo monstruosamente buen actor que era Philip Seymour Hoffman. Y acá hay una escena en particular en un coche donde llora Seymour Hoffman y que luego leí que Sidney Lumet dijo, nunca había visto yo en todos estos años que llevo como director ver actuar a alguien de esa forma que me haya, digamos, a mí sacado de mí mismo, que me haya dejado tan conmovido, tan aturdido, ¿no? Como la actuación que hace Seymour Hoffman y caray, qué gran vacío que dejó ese actor. Para mí, el mejor de su generación y me sigue pareciendo tristísimo que se haya muerto tan joven y de la manera que murió. Pero bueno, también desde un punto de vista un poco más optimista, pues nos dejó esta maravilla, Seymour Hoffman. Que tendríamos que hacer un 7 horas de él, estaría bueno, Por ¿no? favor, sí. Sabes que una vez estuve a punto de entrevistarlo y a la hora de la hora me cancelaron porque movió la agenda. Pero estuve a punto de entrevistarlo aquí en Berlín, en una Berlinale, cuando trajo Capote. Uf. Sí, y me lo movieron y dije, bueno, en una de esas el destino me da chance de estar otra vez en un junket con Seymour Hoffman. Es de esas personas que, bueno, como tú, yo también he estado como en varias entrevistas, junkets, bueno, pues estás bien y ya como que te habitúas y no te parece ya algo tan grande a veces, a menos que sean justamente personajes icónicos como Seymour Hoffman. Es de esos que yo le diría, por favor, no hago esto nunca, pero saca de una foto conmigo, fírmame este papel o lo que sea, ¿no? Lástima que ya no hubo chance y bueno, para añadirle ironía al asunto, pues en esta película interpreta a un tipo que está un narciso, alguien que está absolutamente enamorado de sí mismo, así como hablábamos de Christopher Walken en Close at Range, es alguien que solo piensa en sí mismo. Bueno, Felix Seymour Hoffman es un tipo que no le importa nada más que su riqueza, más que la opinión que pueda tener sobre él mismo, y pero dentro de este narcisismo tiene un punto débil que yo diría que sería su adicción a las drogas y específicamente a la heroína. Y me parece pues irónico y triste pues que precisamente cuando falleció haya sido pues la combinación de varias drogas, pero una de ellas era la heroína. O sea, estuvo enganchado a la heroína mucho tiempo y luego la dejó y por desgracia pues se volvió a enganchar a ella, ya sabemos, por películas sobre todo y por los que hayamos leído libros o experiencias, espero que no sea el caso de las y los que nos escuchan, pero gente cercana, pues la heroína es absolutamente, ya sea absolutamente dependiente y destruye quizá como ninguna otra droga. Y bueno, pues es una pena. Creo que por ahí leí que el hijo de Seymour Hoffman pues seguía los pasos de su papá y estaba actuando también. Ojalá y con que sea la mitad de talentoso que fue su papá, ya eso le da para llegar muy alto, la verdad. No sé si tú has sabido algo del hijo de Seymour Hoffman. Por ahí leí que estaba en una serie, o iba a entrar a una serie. Es todavía muy jovencito, pero bueno, quizá heredó parte de ese desempeño que tenía su papá. Pues ojalá, de él, fíjate que no sé nada de él, no sé nada de él, pero sí, me sumo a lo que dices tú es tristísimo que hayamos perdido a un grandísimo actor como él y además por las circunstancias en las que lo perdimos, ¿no? Era talentosísimo, fuera lo que fuese que hiciera, ¿no? Incluso hasta estas películas como Los Juegos del Hambre y demás, estas pequeñas participaciones que Mm, eran magistrales. Entonces, ya cuando hablábamos de películas mucho más
fuertes, potentes, como el mismo Capote, como La Duda con Meryl Streep, ¿no? Por ejemplo, en fin, un montón de cosas. Yo siempre quedaba sorprendidísimo por lo que él nos transmitía en la pantalla. Mis favoritas siempre van a ser esos thrillers políticos donde él estaba como esta con Ryan Gosling, ¿cómo se llama? ¿Los Idos de Marzo fue? No. The Ides of March, esa Sí, mera, ¿no? esa mera. Justo con Marisa Tomei, también ahí sale Marisa Tomei en Ah. algún momento y coinciden, no sé si en la película, pero ambos salen ahí. Sí, era, Bueno, para mí, o sea, nada, no solo él, sino pocos actores llegan a una fuerza de actuación como la que logra en The Master de Paul Thomas Anderson. O sea, claro, lo que hace ahí él y fíjate que eso sí, siempre creo que los directores tenían mucha, donde sacaron lo mejor de él de alguna forma también fue poniéndolo junto a actrices muy, muy destacadas. O sea, también lo que logran Amy Adams y él, esa combinación, ese manejo de poderes a nivel marital y de cómo ella es la que lo empuja a ser destacado, porque ella entonces también será destacada, es maravilloso. Y en esta película, el juego histriónico que logra con Marisa Tomei es increíble. O sea, tiene como esta química sexual, o sea, Marisa Tomei a mí me parece una mujer absolutamente hermosa y talentosa, o sea, me parece un monstruo, o sea, yo no soy de los que opina que no merecía el Oscar, que dicen que se equivocaron cuando le dieron el Oscar a Marisa Tomei, yo digo, sí, ok, quizá ahí en esa película no, pero véanla cualquier otra, Marisa Tomei es espectacular, es una gran actriz, y aquí lo muestra, pero con creces, la verdad, lo que logra con la dinámica que logra tanto con Seymour Coleman como con Ethan Hawke. Y Ethan Hawke está muy bien también, pero él siempre está bien, hay que decirlo. Y a mí, por lo general, me gusta más en los papeles que es bueno para papeles donde sale como débil de alguna forma, o inseguro, como lo que hace, por ejemplo, a mí me recordó mucho el papel que hace en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? O sea, como este rollo entre inocente y tonto, ingenuo, inseguro, y a mí me gusta más, por ejemplo, justo en la película que mencionaste de Paul Schrader, El Reverendo, creo que le pusieron en español. O sea, ahí es como, era para darle 5 Oscars al mismo tiempo, la verdad. O sea, es la mejor película de Ethan Hawke para mí. Esa y Training, pero en Training Day otra vez sale como un poco este rol, ¿no? Como de medio victimilla, medio que no sé bien qué hacer, y en cambio en esta película ya es un actor maduro, formal, que tiene como convicciones muy fuertes y ese Ethan Hawke a mí me gusta un montón. Pero bueno, volviendo a esta película, toda la dinámica que se logra a nivel de actores, más la dirección, o sea, Sidney Lumet era un gran director de actores, pero grande, o sea, no sé cuántas nominaciones y Oscars ganaron actores que él dirigió. Si no me acuerdo, tiene como 20 películas suyas, una cosa así, fueron nominadas para diferentes categorías. Creo que nunca ganó el Oscar como mejor director, pero recibió un premio especial. Total, era uno de los monstruos que se generó y que se hizo famoso en el Hollywood de los 70 y que, bueno, ahí se mantuvo en activo con cosas bastante buenas hasta su retiro con esta película. sí. Bueno, tiene 12 hombres en pugna en su filmografía. Por ejemplo. Y es esto, ¿no? O sea, él es muy de buscar la naturaleza humana, muy también de retratar a perdedores, como en Tarde de Perros, un tipo que le sale todo mal a la hora de robar un banco, o esta película también. O sea, era como de verdad un retratista del alma humana, de, de lo fácil que es sentirse en una posición y por circunstancias caer en otro que no te esperabas en absoluto, y el perdedor de repente puede ser ganador y el que estaba ganando cae, ¿no? Y eso creo que Lumet era experto y siempre por eso jugando con la ley, porque de repente tú hacías, tú puedes estar convencido de que estás haciendo algo bueno, pero por alguna razón las leyes que están allí te demuestran que estás totalmente equivocado
y mereces la cárcel, por ejemplo. O sea, este tipo de análisis de la justicia, de quién es de qué lado cae la justicia y por qué, eh, creo que siempre Lumet tuvo como el tacto para tejerlo en varias de sus películas. Así que un gran director y se despidió a lo grande con esta película. Así es. Y a lo que dices yo añadiría los claroscuros de los seres humanos que él bien plasmaba. Digo, en el 12 hombres en pugna, pues es muy evidente cómo lo muestra, cómo lo logra, cuando de pronto uno de los personajes cambia por completo. O sea, primero tienen una postura muy fija diciendo, no, es así y así y así. Y es justamente a lo largo de la película cómo hace que todo o cambia o al menos nos deja ver realmente la naturaleza de lo que traen dentro estos personajes. No digo, eso es en 12 hombres en pugna, pero sí también tenía como que esta facilidad por mostrarnos esas contradicciones que traían dentro la gente, sus personajes, pues. Claro. Bueno, y en esta película en particular, los arcos o sea, digamos, los cambios que tienen los personajes, no es solo uno. O sea, tú vas siguiendo, en realidad, a través de la lente, sigues a todos. Y en realidad los cambios son abominables. O sea, muy pocos de los personajes que toca salen bien parados acá. Y de alguna forma, o más bien, es claro hacia el final. Al final, cuando sucede, es un final terrible, te das cuenta de por qué Philip Seymour Hoffman era como era, ¿entiendes? O sea, cierra bien la pinza. Albert Finney sale como el papá, te digo, y es un ser con el que al principio uno siente empatía y luego te das cuenta de qué tipo de persona es. Es más parecido a Christopher Walken de Cross of Range que digamos, a un papá ejemplar. Así es. No se pierdan esta película, es una maravilla, de verdad. Es buenísima. Antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, de 2007. La encuentran en Movie. Ahí está disponible para todos ustedes. Y si, amigo, no hay nada más que contar, pues vámonos con lo que viene, porque todavía nos falta un buen, ya estamos a la mitad de nuestro viaje, y ahora vámonos hacia una gran ópera prima mexicana, Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, dirigida por este egresado del CCC en 2010. Hay mucho que contar también de esta historia sobre una familia criminal que también, de casualidad, pues es caníbal, ¿no? Cuéntanos, amigo. Bueno, yo esta vez yo soy el que te voy a preguntar. O sea, a mí me gustaría que nos contaras cómo saliste del cine cuando la viste. Híjole, muy conmocionado. Sí. Porque es que, mira, es muy interesante muchas cosas de esta película. Uno, la temática. Creo que pocas veces yo he visto películas mexicanas que aborden el canibalismo, por ejemplo. ¿No? También esta forma de estas familias criminales que se tienen que adaptar a las circunstancias porque algo anda mal. El padre de esta familia fallece. Él les proveía a toda su familia de su alimento, ¿no? Y entonces a la hora de que él fallece, se rompe todo porque ya no hay una cabeza, ya no hay un líder y entonces todos tienen que encontrar o tienen que hacer algo para que las cosas pues puedan como seguir adelante, pero evidentemente todo se les escapa y se les desmorona entre las manos. Otra cosa que también destaco y es la forma en la que esta película nos habla de lo más fuerte de su trama, es decir, el canibalismo, está muy bien hecho. O sea, todas las secuencias que tienen que ver con lo que hacen estos personajes con su alimento es brutal. No es específicamente así súper explícito, no estamos en una película gore, por ejemplo, pero creo que está muy bien filmado, muy bien retratado. Y otra cosa que también destaco mucho, porque siempre he sido muy fan de ella, la he admirado muchísimo, es Paulina Gaitán. Es una de las primeras películas, si no es que la primera en la que la vimos, y de ahí para acá, bueno, o sea, todo lo que ha hecho Paulina Gaitán, la verdad es que ha sido espectacular. Creo que es una gran actriz mexicana, creo que tiene un talento brutal para decirnos un montón de cosas con la mirada, con pocas palabras,
con esa expresión suya que la ha implementado en un montón de películas. Ahora, por ejemplo, está Souvenir, que es de Armond Cohen en Amazon Prime Video, donde ella protagoniza. Ahí viene Territorio de Andrés Clarion. Ahí viene Me casé con un idiota de no recuerdo quién dirige esa película, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, está con Poncho Herrera. En fin, fan de Paulina Gaitán. Yo, entonces, todo eso hizo que cuando yo vi la película dije, wow, qué increíble, porque además, y ya con esto me voy a callar para que tú nos digas, amigo, es lo valiente que es el cine mexicano cuando se adentra al cine de género, porque eso es algo que pocas veces hace, que pocas veces se llega a hacer, que pocas veces se hace bien, además. Y creo que este es un buen caso de una película que lo hace y que lo hace bien, además. Y eso me gusta muchísimo. A mí también me gustó mucho y también me dejó conmocionado, la verdad. Y además, yo empezaría, antes que adentrarme en el terreno de la película en sí, diciendo que ha envejecido bastante bien. O sea, Sí, aguanta muy bien una vista 10 años después de que se proyectó por vez primera, lo cual habla bien de la película. Además, bueno, pues tú y yo más o menos contaste la trama. O sea, ah, eh, tiene muchas sorpresas. eh, pero antes de entrarme en las sorpresas, que bueno, es más bien hay sorpresas allí de las cuales se pueden hacer bastantes teorías, ¿no? O sea, te da juego como para, para tú como espectador tratar de ir hilando eh, ciertas, digamos, ciertas páginas del libro a tu antojo para entonces sacar tus propias conclusiones, ¿no? O hay una simbología clara. Por ejemplo, el hecho de que el padre sea relojero es como una cuestión de decirte que el tiempo sigue transcurriendo. sí, muy de Cronos, de Guillermo del Toro, ¿no? Claro, es que te digo que es una película que además abreva o se nota que conscientemente toma influencia de otras películas clásicas o míticas de cine mexicano. Y uno es Cronos, porque viene esta cuestión del tiempo. Por eso, y es a partir de eso que yo diría que el canibalismo de esta familia no es el habitual. No sabes en realidad si es una cuestión de comer carne humana porque tienen hambre o es, ellos hablan todo el tiempo de un rito. Entonces ya no sabes si es un rito que viene de dónde, viene de los aztecas, ¿no? O viene de una cuestión vampírica, por ejemplo. No quedan, o sea, como que Michel Grau lo deja abierto un poco para que uno saque conclusiones, porque además la influencia de Cronos, donde evidentemente es una cuestión vampírica, pues la une poniendo a Jiménez Cacho en el mismo papel que tuvo en Cronos como alguien que trabajaba en la morgue. Y eso no me parece que sea mera coincidencia, ¿sabes? O sea, yo creo que hablamos de un canibalismo que no es tan... Eh, que en este sentido no es una acción tan explícita o tan clara, sino que más bien lo deja muy a la interpretación del espectador, por este tipo de figura del reloj, eh, de que así hay, o sea, en realidad nunca ves como una cuestión de, vamos a comernos al Señor, o sea, hay una cosa ahí rara, pero ni siquiera muy clara, que se presta a muchas interpretaciones, ¿no? Sí. Entonces, Cronos evidentemente es una influencia a esta película, y la otra es El Castillo de la Pureza. O sea, a mí me parece, Somos lo que hay, es como un poco, Arthur Ripstein conoce a Eli Roth, una cosa así, ¿sabes? Ajá. ¿Por qué? Porque también son seres encerrados en una casa, donde además la fotografía a mí me recuerda un montón a la de Ripstein, sobre todo a las películas que vinieron un poco al final o más bien hacia los años 90 o así de su filmografía, Ujú. este, Principio y Fin, por ejemplo. Ok. O sea, ese tipo de foto, así como realista, oscura, pero además no es solo eso, sino del Castillo de la Pureza, notas que hay esta cuestión como de juego con el incesto, ¿no? Entonces,
de verdad que me parece que toma cosas de Ripstein esta película bastante claras en su tema, específicamente del Castillo de la Pureza. Y entonces obviamente hay muchos más elementos y la propia autoría o la propia voz de Michel Grau que hacen que la película quede muy bien articulada y funcione. El casting está muy bien. Yo no sabía que Julián, bueno, el chico que sale como Julián, pues murió de manera trágica antes de que se estrenara la película y por eso se la dedican a él. A mí me parecía un actor que tenía un montón de potencial y el que sale el hermano mayor, he olvidado su nombre, pero también sigue actuando y me parece un actor bastante competente. Entonces, eh, y la actriz que se apellida Beato, si no me equivoco, la que sale de madre es genial, ¿no? Carmen Beato, sí. Carmen Beato es genial. Y, pero es una película sórdida, o sea, en el sentido de lo sórdido desde la lupa de Ripstein, ¿no? Más, pues esa parte un tanto gore, siniestra, que podría meter a alguien de género como Eli Roth, y te sale esta cosa que es única. O sea, a mí me parece que somos lo que hay es de esas típicas películas que no podría hacerse en otro lugar más que en México, porque además pues ya sabemos cómo es el clima de violencia en nuestro país, entonces sabemos que aparte viene un poco la lectura de la convivencia con la violencia, y lo ves con los niños de la calle que se lo quieren llevar, cosas así que solo podrían suceder en un país como México. Así es, así es. Oye, pues no estaría mal que hiciéramos también una revisitada a la filmografía de Ripstein. Sí, yo creo que necesito más hígado todavía que con esta serie de familias criminales, porque Ripstein es duro. O sea, a mí me gusta un montón, pero sí es de esos que me deja un par de semanas cabizbajo y meditando Así es. en la Y finitud ya del viene, hombre. y ya viene bueno, en mayo ya no sé cuándo vayamos o estén viendo esto, pero ya está muy cerquita su nueva película, que es El Diablo entre las piernas, Mira, que es habrá que con, ver esa, claro. sí, Silvia Pasquel, Alejandro Suárez, no me acuerdo quién más. Pero sí, igual, o sea, este mundo sórdido que lo ha distinguido a él y sobre todo en los últimos años, bueno, no últimos años, en las últimas 12 películas que ha hecho con Pasalicia García Diego, pues más evidente, ¿no? Entonces me parece una gran adición a esa filmografía. Claro, hay que analizar a Ripstein y bueno, obviamente yo incluiría, por supuesto, que El Castillo de la Pureza es una gran película, es una película que también a mí en lo personal me marcó un montón y de la que te digo que abreva muchísimo Somos lo que hay, ¿no? Esta insinuación de incesto entre hermanos, todo eso, lo veía y dije, esto ya lo vi, esto viene ahí, de ahí. Y me parece genial que Michel Grau haya tomado algo, digamos, de lo nuestro, por hablar del cine mexicano, también para construir además su película. Yo creo que es una gran película al punto de que yo en lo personal, tú me contarás, porque yo vivo en otro país y por lo tanto pues tampoco tengo demasiado contacto con lo que va sucediendo a nivel cinematográfico en México, pero no sé si ha hecho algo de este tamaño Jorge Michel Grau desde entonces. Sí, pues en realidad yo creo que lo que hizo esta película fue detonar una muy buena filmografía de alguien muy talentoso. Creo que Jorge Michel Grau es uno de los grandes cineastas que tenemos en los últimos años y eso se ha demostrado en las películas que han venido después de esa. Por ahí yo destacaría 719, que es la que hizo con Demián Bichir y Héctor Bonilla, que habla justamente del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Y es una película que se basa enteramente en una misma locación, porque se derrumba un edificio y un alto funcionario un político, pues, queda atrapado con el velador o alguien que trabaja ahí en ese lugar. Y entonces es una película que habla, pues, además de lo que ocurre con el temblor, habla de la corrupción, de lo que sucedió en aquel temblor, la gente que murió por culpa de estas construcciones que no se hicieron bien, por
la corrupción, porque no se siguieron las cosas que se tenían que hacer, etcétera, etcétera. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo cómo él lo hizo, y además nada más en un lugar, ¿no? O sea, en una sola locación, en un solo escenario, ahí desarrollar toda una película me pareció muy interesante. También hizo otra que tiene sus cosas, no es la mejor, pero me parece muy interesante, que se llama Perdida, que es un remake de una película colombiana, me parece, donde una mujer desaparece y su desaparición desencadena como una serie de situaciones extrañas en la gente que se queda, digamos que en esta vida que ella tenía, ¿no? Su pareja, como la ausencia de ella y al mismo tiempo como la presencia, aunque no esté ella, es bien interesante pues, como un poco como hablando de fantasmas, pero no. O sea que estrictamente ya no siguió en la línea del género de Somos lo que hay, digamos. No, sí hizo algo por ejemplo, en México Bárbaro, en esta antología de cortometrajes que hicieron ya 2 partes, él hace por ahí también un corto. O sea, ahí sí, como todavía en esta línea de género. Perdida lo tiene un poquito. No es particularmente igual algo como Somos lo que hay, pero sí pues digamos que lo siguió haciendo. Y algo que sí vale la pena destacar esta es la primera película mexicana que tuvo un remake en Estados Unidos. O sea, fue tan interesante que se hizo un remake años después. La verdad es que no tan bueno, nunca, no me ¿Sí gustó. la viste? Yo me quedé con ganas de verlo, pero la verdad es que no lo vi. Pues sí, pero no. O sea, ahí sí, no. Ya ves que usualmente los remakes gringos pues tienen como muchos tropiezos. Y la verdad es que no lo hicieron tan bien. Entonces, sí, indudablemente esta película es mucho mejor, muy superior, y también es digno de destacar eso, ¿no? Que es la primera película que tuvo un remake en Estados Unidos. Sí, creo que lo merece. O sea, sí es una película parteaguas, ¿no? Una película que sorprendió, que sigue sorprendiendo y que, te digo, después de una década estrenada, pues se mantiene muy bien. Se mantiene, pues, o sea, no hay nada, no ha pasado el tiempo por ella, pues. Entonces, eso habla bien de la cinta en general. Así es. La encuentran en Filme Latino, ahí está. Y además creo que bien restaurada, pues, en una calidad bastante interesante. Y sí, vale la pena echarse un clavado a la filmografía de Jorge Michel Grau. Por ahí está también Chalán, que no recuerdo bien, pero creo que Chalán fue la primera película que o se estrenó en una plataforma de streaming o a la par en cines y streaming, o fue una coproducción con Canal 22, algo así, pero algo hizo la película que también como que innovó un poco en su lanzamiento. Y pues Jorge es muy talentoso, y viene por ahí una serie de él con Ernesto Contreras que codirigen y hablan sobre un asesino serial en México. Está Armando Hernández, está Luis Alberti, no me acuerdo quién más, pero pues imagínense, él, Ernesto Contreras, con toda esta gente, suena bastante Suena muy interesante. bien, suena muy prometedor, la verdad. Sí, pues pronto ojalá que sepamos más de ella y se los iremos contando por acá. Pero bueno, ¿algo más que quieras contar de Somos lo que hay, amigo? Solo que la vean las y los que nos están viendo porque vale la pena. Nada más es dura. O sea, digamos que no la vean después de desayunar, espérense un par de horas todavía y luego ya se la ponen. Así es. No apta para gente que tenga ahí problemas estomacales o algo, Exacto. o que se deje sorprender fácil. Que lo mismo ocurre con nuestra siguiente película, ¿eh? La verdad es que creo que sí Uy, sí. es fuertísima. Ahorita vamos a hablar muchísimo de ella. El Clan, de Pablo Trapero, dirigida en 2015. Una cinta muy fuerte que nos habla de una familia que pues se dedica a secuestrar personas. ¿Quién es el que se encarga de todo? El padre, y digamos que el resto de la familia pues tiene por ahí alguna que otra participación, pero este hombre con esa mirada suya demoníaca, espeluznante, con una
híjole, ni siquiera sé cómo decirlo, pero te estremece cuando este hombre está de pronto mirando algo muy cerquita que está de la cámara y parece que te está viendo a ti y parece que si te estuviera hablando a ti y, híjole, es fuertísima. ¿Qué nos puedes contar de esta película, amigo? Pues hay un montón de cosas a destacar, ¿no? A mí me parece una de las mejores películas argentinas que he visto. En realidad estaría sin duda entre las 10 mejores películas argentinas que he visto en mi vida. Voy a destacar varias cosas. Una, agradezco que no salga de Ricardo Darín, porque es que Ricardo Darín salen todas, ¿no? Eso es lo primero que diría. Qué bueno no está Ricardo Darín, que me cae muy bien, es un gran actor, pero bueno, es como presencia, es omnipresente en el cine argentino, no está. Otra, pues que Guillermo Francella en realidad o sea, lo que se ha destacado es en la comedia. De hecho, lo podemos ver en Rudy Cursi, de Carlos Cuarón. Tiene un personaje ahí, pues, un típico, pues, ahí engañatontos, farsante, echado para adelante, y es un papel absolutamente distinto al que vemos acá. O sea, en ese sentido creo que los argentinos se choquearon, muchos de ellos, por ver a alguien que generalmente tiene papeles de otro registro en algo tan monstruoso como es el de Arquímedes Pucho, que es finalmente el líder del clan Pucho, la familia Pucho, que se dedicó al secuestro básicamente y además pues no, digamos que no eran de los que regresaban a sus secuestrados, ¿no? Su destino era bastante más terrible Así y es. él es esta persona de temple helada, donde volvemos al personaje narcisista que solo piensa en sí mismo, incluso por encima de su propia familia, en su propio bienestar y que es totalmente maquiavélico, o sea, él de una forma encontró un modus vivendi en esto y no se va a rendir hasta tener cierta cantidad de dinero o de alguna forma proteger a algunos miembros de su familia. Otra vez juega Pablo Trapero, que es el director, por lo que leí, él desde que estudiaba cine quería hacer esta película, la tenía como en la cabeza porque fue un caso que conmocionó a la Argentina en su momento. Sí. Hablamos de una época además histórica importante de Argentina porque es justo en ese, poco después de esa transición, de esa dictadura horrible y siniestra, donde hubo tantos desaparecidos, a una democracia incipiente con Alfonsín, pero donde imaginemos pues que había vamos hacer la analogía, por ejemplo, con el nazismo y el proceso de desnazificación. Obviamente, muchas de las personas que ocupaban cargos políticos importantes o no importantes, eso da lo mismo, funcionarios, pero que eran parte de un régimen como era el militar argentino, donde había tantas desapariciones, pues de alguna forma en algún momento de la transición se quedan sin trabajo o se quedan un poco con ese chip, pues de alguna forma de imponer a partir de la fuerza lo que quisieran en búsqueda de determinado tipo de intereses. Eso creo que lo retrata o lo quiere retratar Trapero, un poco decir esa monstruosidad, aunque hayamos cambiado en ese momento la democracia, siguió perviviendo en la sociedad argentina por un tiempo. Y los puchos es un ejemplo claro de alguien que era ya corrupto y que sabes que de alguna forma colaboraba en la dictadura y que sigue con esos engranes o ese tipo de dinámicas que había establecido con otros seres siniestros y que ven que el secuestro es un negocio redituable donde van a seguir ganando ese dinero que quizá antes recibían a partir del sistema de la dictadura. Entonces eso creo que lo retrata súper bien, por no dejar de mencionar la dinámica familiar, están súper bien los actores y cómo la manipulación que logra el jefe del clan Pucho, que es Arquímedes, sobre todo con su hijo mayor, ¿no? Bueno, no es el mayor, perdón, es el segundo, porque el mayor parece que nos da a entender que era parte de algo similar, pero se fue a Australia, me parece, por un tiempo. Entonces queda el que le sigue que es un gran jugador, es un chico guapo, que pertenece al equipo de rugby, popular,
pero pues, que se vuelve en algún momento en el ser idóneo, pues para un secuestro, por ejemplo, de uno de sus compañeros del equipo, ¿no? Y eso es bastante, no sé cómo lo viste, Arturo, pero bastante siniestra y bastante inquietante la manera en que retrata precisamente esta relación paterno-filial trapero con esta película, ¿no? Sí, así es. Y ahorita lo que mencionabas del secuestro de gente cercana a ellos era como lo más impresionante de todo, ¿no? O sea, era gente que ellos conocían, gente que frecuentaban, gente que pues, tenían, sabían ellos lo que tenían y es a partir de ese conocimiento, de esa cercanía en que deciden actuar y pues sí, además de la forma en la que lo hacen, sí es impresionante y el mismo Pablo, como lo narra, resulta como una forma bien curiosa de hacerlo, porque hay secuencias en donde de un lado tenemos la ejecución del secuestro, es decir, cómo planean agarrar a alguien, cómo lo agarran, cómo se lo llevan a este lugar. Tenemos otro contraste que es como lo opuesto, lo que es el extremo opuesto, ¿no? La gente que está viviendo la vida, disfrutando, como por ejemplo, este personaje principal ay, se me fue ahorita su nombre, perdón, pero el hijo, el que es como el coprotagonista, el Alejandro, Ajá, Alex. él está ligándose a una chava, ¿no? Y tienen relaciones en un coche y están felices de la vida, pero tenemos del otro lado de la secuencia donde están llevando a cabo un secuestro, ¿no? Todo eso me pareció realmente sorprendente. Además, y ahí es donde seguramente tú nos tendrás que decir un montón, el soundtrack de esta película, imperdible, ¿eh? Todas las canciones Increíble. que suenan son increíbles. Sí, además, bueno, usa como leitmotiv este tema de Sunday Afternoon de los Kings, Ujú. que a mí me recordó un montón porque si hay alguien que ha recuperado un poco la discografía de los Kings y ha dicho, vean qué buenos que eran los Kings, es Wes Anderson. Tiene como 3 películas por lo menos que usa el tema de los Kings, ¿no? Y tiene como este rollo, es como irónico, ¿no? O sea, porque es un tema que parece entre alegre y melancólico y lo mezcla con una escena de las más terribles, que es el momento en el que Alex al final, o sea, absolutamente es una locura esa secuencia, ya sabes, de la que él intenta Sí, sí, de sí. alguna forma acabar con su vida y es una locura. Y además fue real, ¿no? Porque yo leí el caso de los Pucho y efectivamente todo esto que pasó está muy apegado a la realidad. Entonces, hay muchas cosas rescatables de la película. El lenguaje cinematográfico que utiliza Trapero es genial, o sea, esa parte en la que seguimos a Arquímedes Pucho, cómo va pasando cuarto por cuarto de su casa, ese plano secuencia, y lo va siguiendo, y abre al final el baño y te das cuenta de que ahí está encerrado el horror después de decirle buenas noches a su hija y que va a haber de comer, va a haber pollo. ¿Sabes? Como esta convivencia entre lo cotidiano de una familia media típica argentina y el horror está tan bien manejado y es algo que además creo que los mexicanos entendemos con este miedo que hemos tenido, digamos, o estas historias de secuestro que sea lejano o cercana, todos hemos escuchado alguna o leído alguna en los diarios. Esta película creo que es muy cercana a los mexicanos lamentablemente por esa cuestión y porque retrata además a una familia absolutamente de la cual no esperarías que se comportase de esa forma, que es lo que suele pasar también. Yo tengo una amiga de mi mamá, por ejemplo, era vecina del Mochorejas. Y pues, ¿qué onda? O sea, lo saludaba, ¿sabes? Y después salió con que era mucho orejas y lo veía sacar la basura. O sea, este tipo de historias terribles. Es más, hablando de los Pucho, una de mis mejores amigas en Berlín, Argentina, escritora talentosa, no diré su nombre, pero su mamá, su mamá iba a veces ahí, era amiga de una de las hijas de los Pucho y iba a veces a desayunar. ¡Wow!
o a comer, o que, pues voy a ir con los puchos, ok, mijita, ¿vienes al rato? Sí, 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 va ahí, se quedaba en la casa un rato y luego regresaba a la suya. O sea, era una familia como muy conocida en el barrio, y creo que de verdad, esa convivencia que logra Trapero entre el horror y lo inesperado que puede haber en una familia normal, está muy bien llevada. Y Sí. fue muy recibida, muy bien recibida, bueno, ganó el Goya, fue muy bien recibida en Argentina, le quitó el puesto que hasta entonces tenía Relatos Salvajes, que también es una gran película, donde sí sale Ricardo Darín, pero le quitó ese papel preponderante que tenía en taquilla Relatos Salvajes, pues el Clan, y es una película que me parece muy bien lograda. Sí, sí, sí. Oye, y algo que a mí me llama mucho la atención, de pronto ves que hay uno o dos momentos a la mitad de la película donde vemos cuando los detienen, y yo no entendía muy bien por qué veíamos eso, pero después lo sentí un poco como la amenaza constante de todos ellos, de esta, esta perturbación de saber que tu familia estaba haciendo lo que estaba haciendo. O sea, estos momentos donde ellos están tratando de comer y el grito al fondo de alguien que está secuestrado ahí y de pronto ver cuando los amenazan, sentí que era como un poco esta amenaza constante de va a suceder. En algún momento va a suceder que lo que ustedes están haciendo o están cubriendo o están tratando de ignorar les va a salir caro. Así lo sentí un poco yo, no sé si fue un poco como una relectura exagerada de mi parte, pero al menos así lo sentí yo, este par de secuencias que vemos a la mitad de la película donde los detienen a ellos. Ya. Sí, yo creo que sobre todo me llama la atención de lo que hablas de la cuestión de la convivencia o del silencio cómplice bueno, la niña más chica, que es además súper cariñosa con su papá, creo que ella no alcanzaba a entender bien qué era lo que sucedía. Eso sí lo puede entender. Los demás, la esposa era absolutamente una cómplice, consciente de lo que sucedía. Y por lo que leí, por ejemplo, ella al final alegó siempre que no sabía nada, no sé nada, no sé nada, y no le ocurrió absolutamente nada. O sea, salió libre. La niña chica creo que al final desapareció. O sea, en el sentido de que se esfumó y se fue con otra familia, la adoptó y qué sé yo, y nadie sabe dónde está. Igual que el hijo, uno de ellos que se va aprovechando un viaje de rugby, se va, creo que a Nueva Zelanda, ¿no? O un país lejano de Argentina y ya no regresa. Y no quiso saber ya nada de su familia, ¿no? O sea, lo que hace evidente que todos los que habitaban bajo ese techo sabían qué es lo que estaba haciendo su papá y Claro. sabían qué papel tenía en esto el hermano y, y es lo que hace especialmente horroroso el retrato de esto porque Arquímedes Pucho de alguna forma es el retrato de cierto tipo de familia todavía de donde el patriarcado era imponente, donde no podías hacer lo que tu papá algo contrario a lo que tu papá te dictaba o te decía, donde tú como hijo tenías esa presión ya desde un inicio, desde pequeñito, como muy metida en tu DNA, ¿no? Y que donde romper esa especie de dominación que ejercían tus padres era mucho más complicado que ahora, por ejemplo. ¿No? Creo que eso lo retrata muy bien, donde la jerarquía está muy bien marcada y tú como hijo tienes que hacer a fuerza lo que tu papá te dice, porque tu papá no solamente es esa figura que admiras porque es listo o porque finalmente porque consigue lo que quiere, sino que además te da tu lana, ¿no? Es lo Claro. que vemos. O sea, no solo está haciéndote creer que está haciendo lo mejor para la familia, sino te está recompensando por apoyarle en ese cuestión de proveedor de la familia, en esa tarea de proveer. Entonces eso creo que lo maneja muy, lo retrata muy bien de una época particular específica en la Argentina de ese momento. Y un hombre realmente, les digo, espeluznante y súper, súper maquiavélico, que incluso hasta sus propios hijos
los manipulaba a su antojo, como tú decías ahorita, ¿no? Es esta secuencia donde le dice, me vas a tener que golpear porque no sé qué, y él dijo, ¿cómo crees que te voy a golpear? Y lo logra provocar a su hijo para que lo golpee como él quiere porque necesita que lo golpeen, ¿no? Y ese final que tú mencionabas, para mí fue totalmente inesperado y hasta le regresé 2 veces Sí, porque sí. no lo veía venir, no lo Y veía está venir. súper bien, ¿no? También es una plano secuencia, te voltea la cámara, trapero, es absolutamente sorprendente y súper bien hecho, la Sí, verdad. sí, 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 muy, muy bien hecho. Producida por Pedro Almodóvar. Exactamente. Eso sí, me llamó la atención también de los créditos. Y además que se hizo una serie. Se hizo una serie que la verdad, o sea, tuviera más tiempo y de acceso, porque creo que solo salió en la televisión argentina, pues la verdad me gustaría ver, ¿no? Porque el caso es bastante interesante. Creo que fue una miniserie de 2 temporadas o algo así, donde Ahora- sale el hijo de Ricardo Darín, no Ricardo Darín. O Ah, sea, sale del papel de Alex. ¿No? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, el Chino Darín. Chino Darín sale con el papel del hijo, el papel de Alex. y el Y papel de Arquímedes, ¿quién lo hace? no me acuerdo, también es un actor conocido en Argentina. De quien sí me acuerdo es del papel de la mamá que hace Cecilia Roth. Órale. Ajá. Creo que está bastante interesante la serie. O sea, vi el tráiler, dije, me gustaría ver esto. Nada más que, pues no sé en qué plataforma y así, pero creo que valdría la pena, la Suena, verdad. Porque sí fue un caso, además, que conmocionó a Argentina y uno puede ver en YouTube entrevistas a Arquímedes Pucho, que era un cínico. O sea, todo el tiempo niega que haya pasado, que fue todo un complot. O sea, que dices, por favor, o sea, no había manera en la que puedes maquillar tu culpabilidad. Pero él hasta el final lo negó y bueno, ya se murió y nadie fue a su funeral. Creo que es o sea, lo mínimo en justicia divina de lo que podemos hablar. y lo dice al final de la película, incluso nadie reclama su cuerpo y lo fue pues a una fosa común. Sí, Mira, las cosas de la vida. las cosas de la vida. No se pierdan el clan, por Qué favor. horror, es una gran película, El Clan, de Pablo Trapero de 2015. Muy, muy buena película, como muchas otras del cine argentino, que también yo creo, amigo, estaría bueno algún día unas 7 horas de cine, de películas argentinas, estaría bueno, ¿eh? Claro. Cine argentino y cine chileno, que tiene tan buena cantera últimamente. O Sí, bueno, de unos 10 15 años para acá. así es. Pero son dos industrias buenísimas, la del cine argentino y del cine chileno, que tenemos que revisar, ciertamente. Así es. Y lo que también hay que revisar, porque eso es algo de lo que a mí me gusta muchísimo de este espacio, de estas 7 horas que platicamos acá, es justamente la parte de nuestra charla en donde tú nos das siempre una recomendación. Y hoy creo que no es la excepción. Tenemos una muy buena película que nos vas a recomendar, que es Ya Animal se Kingdom. acabaron las 5, ya acabamos con las 5, Ya ¿verdad? acabamos, sí, ya acabamos. Wow, es cierto, Sí, bien. nos fuimos bastante, bueno, no tan rápido, pero hablamos un montón de todas. Sí. Pero esto es algo que me gusta mucho, que es tu recomendación. Cuéntanos de Animal Kingdom. Animal Kingdom es una maravilla. O sea, son pocas las veces que yo recuerdo que haya visto una película que me haya choqueado o que me haya movido de la manera en que me movió esta película. Tal vez tú, Arturo, seguramente estarás de acuerdo que hay veces en las que suceden este tipo de encontronazos o este tipo de dinámicas entre lo que entre uno y lo que ve enfrente en la pantalla, por la época que estás viviendo, por el momento en el que te decides ir a ver esa película, por un montón de factores. Pero ahora que vi por tercera vez esta película antes de estar aquí con ustedes, y contigo, Arturo, ciertamente ha envejecido también de una manera maravillosa. En su momento fue una de las 5, estuvo en la lista, fue la tercera película favorita de ese año, de 2010, de Quentin Tarantino. Creo que detrás de Toy Story 3 y no me acuerdo qué otra película, lo cual ya te dice pues que se trata de una película de calidad.
compiló un montón de premios y nominaciones alrededor del mundo. Creo que rompió récord de galardones obtenidos por una película en los principales premios que hay en Australia. La película es australiana. Y también está basada en hechos reales y está basada en un clan criminal de asaltantes que era la familia Pettingill en Melbourne, Australia, famosos porque, bueno, entre otras cosas, mataron a algunos de los hermanos de la familia, algunos de los Pettingill mataron a dos policías, y es algo que vemos en la película. Ciertamente, la cinta de Michaud, así se llama el director, Dave Michaud, creo que es Dave. Eh, la película se basa muy libremente en los acontecimientos que tuvieron lugar en Melbourne, pero sí refleja de alguna forma el hecho de que no tenía un patriarca, sino la jefa de la familia era la mamá, ¿no? Que aquí lo interpreta una actriz fantástica, australiana, que incluso fue nominada para el Oscar como mejor actriz de secundaria, y es una, Cathy Newman se llama la actriz, si no me equivoco, y es una maravillosa actriz. Pero además, la cinta es una cantera como de actores que en ese momento no eran muy famosos, pero que después veríamos constantemente, que son además actualmente digamos, de los actores icónicos australianos, como es Ben Mendelsohn, el que vimos en la segunda película que hizo Christopher Nolan sobre Batman, o claro, con un papel de malo como acá, o que podemos ver también, creo que en Rogue One. Rogue One, ¿cómo no? Rogue One, y es un gran malo, un gran villano, y aquí yo diría que es que vemos que el papel de villano le queda como mandado a hacer, ¿no? De hecho, bueno, la película básicamente trata de un chico que es sobrino de Ben Mendelsohn, digamos, y es nieto de Cathy Newman, ¿no? De la matriarca de este clan, los Pettingill, que pierde a su mamá por una sobredosis y que de alguna forma, pues al ser nieto de ella y sobrino de los demás, lo adoptan en casa. Pero el chico es diferente a los demás, el chico no está convencido, es un adolescente y no está convencido de que el crimen sea el futuro para él. Y bueno, a través de su mirada nos damos cuenta de que son seres bastante detestables y unos criminales además de poca monta, no muy listos, eh, y confiamos siempre en que el chico de alguna forma saldrá de esta vida terrible que de alguna forma el destino le ha puesto enfrente, ¿no? Y bueno, suceden distintas cosas, pero la manera en la que Michonne maneja la cámara y lo va contando todo me parece espectacular. Y aparte volviendo a los actores que salen de esta cantera, también está Joel Edgerton, que a mí me parece un gran actor. A mí me gusta un montón el registro que tiene él, y lo hemos visto después en películas como Midnight Special o en eh, Love, ¿no? El matrimonio Love, que es el primero de un blanco con una chica negra que logra hacer que su matrimonio sea legal en un estado de Estados Unidos en la época de discriminación racial. Total, he hecho un montón de películas en las que ha mostrado su talento, y aquí está como haciendo sus primeros papeles o sus pininos. Y además, buen director también. Director y escritor, él escribió justo con Michaud, escribió la de The King, que no he visto la verdad, con Timothée Chalamet, Ah, sí. pero esa película la escribieron entre los dos, este, la dirigió Michaud, pero la escribió con él, y él escribió y dirigió una película donde se llama The Gift, Buenísima. buenísima, Sí, cara. buenísima, buenísima, Y y Boyer bueno, yo también. tuve la oportunidad de hacer una entrevista one-on-one, o sea, uno a uno, una vez con él, y así un tipo, o sea, solo me hablaba de mezcal de Oaxaca, era como, ok, súper buena onda, y como este rollo, pues, que luego tienen, creo, los australianos, o es parte del cliché, como de, dude, así como,
muy, muy tranquilo, muy ligero, muy buena onda, y justo su hermano también es director de cine, y justo me hablaba de una película que su hermano dirigía y que él había escrito con él y que habían hecho en México, que no recuerdo el nombre. El otro día este, la vi por ahí en Information Movie Database y dije, esta era la película, pero no la he visto, la verdad. Un tipo talentoso. Y bueno, y Animal Kingdom también se hizo serie. Es una de esas películas icónicas australianas que todo mundo ve en Australia, que todo mundo australiano sabe de lo que hablas cuando hablas de los Pettengill de esta película en particular. Y por supuesto de la serie que se hizo y que este año, este año creo que termina. Fueron creo 4 o 5 temporadas donde el papel de la matriarca lo hace Ellen Birkin, ¿no? Órale. No la he visto, pero dicen que está muy bien. Y bueno, no quiero despedir esta película sin decir que hay una secuencia para la gente que ha leído a Roberto Bolaño, que es alguien, yo diría que a nivel literario es uno de los retratistas del mal como concepto, del mal en general, como más certero que existe en la literatura. Hay una secuencia donde, no quiero dar spoilers, pero donde de fondo escuchamos una canción de Air Supply, una canción romántica de este grupo romántico por excelencia que es Air Supply, y que más o menos nos pone en contexto de la época de la película, que parece un cuento hecho por Bolaño. A mí lo volví a ver y me parece que esa secuencia es lo mejor de la película y que nadie se puede perder y que realmente parece basado en algo que escribió Bolaño en algún papel ahí, mientras estaba haciendo otra cosa, escribió esa secuencia o ese cuento y es una maravilla. No se la pierdan. Qué increíble. Me encanta esta sección, bueno, esta parte de este programa porque nos recomiendas cosas siempre bien padres, amigo. Suena me dio muchísimas ganas de ver Animal Kingdom. Sí, es una maravilla, la verdad, Arthur, es que eh, hay un montón de películas australianas que me gustan, pero, o sea, te digo que por alguna extraña razón en su momento me encantó, pero ya pasó otras 2 visitadas, ¿no? Otras 2 revisiones y me sigue pareciendo increíblemente buena. Y claro, sale este otro actor, icónico australiano, que donde todo lo que toca él se levanta, que es ay, ¿cómo se llama? El de no sale en Matrix, pero ha salido en más películas también con Michonne, el de Memento, Guy Pearce. Pero Guy Pearce no es australiano, ¿o sí? Ah, ¿no? Creo que sí. A ver, chécalo, porque no me gustaría ahí quedarme con esa gran duda. A ver, amigo, Pero es que es otro camaleónico, es otro que hace lo que haga, lo hace bien, es preciso, nunca sobreactúa. eh, Ah, es que dice, Guy Pearce es un actor australiano nacido en el Reino Unido. Mira. Pues por lo que sea, le sale muy bien el acento australiano, porque a mí me cuesta mucho trabajo. Tengo que estar mucho tiempo ahí como para agarrarle bien al australiano, la verdad. Sí, el australiano está cañón. Y ha hecho un montón de películas en Australia él también, un montón. Entonces Guy Pearce sale ahí como el policía y es como un poco pues, el que da el equilibrio, ¿no? A lo largo de la narrativa de la cinta. Y bueno, pues toda la gente que aparece digamos, en la foto que nos estás mostrando, pues son súper talentosos y hacen un gran trabajo. Yo creo que es... Y volvemos al tema del clan familiar, ¿no? Es donde de alguna forma retrata el hecho de que en la familia, con cualquier organización social, hay gente más talentosa que otra, gente más capacitada que otra, eh, y cómo se van formando de alguna manera las jerarquías dependiendo de aquello a lo que se dedique la familia. O sea, al parecer, eh, en las familias siempre está el que hace el trabajo sucio, ¿no? Hablo de las familias criminales, el que es más tonto, pero a la vez más agresivo, el que planea los robos, pero al final siempre una especie de respeto hacia la figura de más edad de los clanes familiares. Es curioso, pero sí sigue como esa especie de jerarquía
generacional. Por lo menos las 3 películas que mostramos aquí, que están basadas en hechos reales, lo hacen, como lo hace El Padrino, ¿no? Y y como lo hace de alguna forma, también Somos lo que hay. Y también como, pues la primera, ¿no? Hombres frente a frente, que es... Por supuesto, sí, que también está basada en un hecho real, y el padre es el que, por una cuestión, digamos, de jerarquía generacional, es el que ocupa el sitio más importante y el que dice cómo van las cosas, cómo se mueven los hilos. Así es. Pues ahí está Animal Kingdom de David Michôd de 2010, la recomendación de Chuy. Así es. Muy buena recomendación, amigo. Muchísimas gracias. Oye, pues creo que ahora sí llegamos al final de estas 7 horas, la tercera parte, la tercera entrega. Ahora hablando de familias criminales, son 5 muy buenas películas, seis muy buenas películas que seguramente van a disfrutar ustedes y que espero que con esta charla que tuvimos Chuy y yo pueda ser un gran complemento a lo que ustedes encuentran en la pantalla. Eso espero, y me encantaría que las personas que nos escuchen nos pusieran en sus comentarios lo que les pareció tal o cual película. También se vale decir, oye, es una basura, a mí no me gustó el torso desnudo de Sean Penn o lo que sea, pues se vale, ¿no? O sea, Sí, cualquiera que sea su opinión, o a mí me encantó, de verdad que a mí me encantaría que nos contasen lo que les pareció tal o cual filme de los que estamos presentando y recomendando acá. así es. Recuerden que ahí están, como bien dice Chuy, los comentarios. Y como lo dijimos desde la primera vez, si hay alguna temática, algún personaje, algo que ustedes también quieran sugerir para platicar en las próximas 7 horas, será para nosotros un gusto también tener ese feedback de ustedes y saber por dónde quieren que vaya nuestra próxima conversación. Y pues bueno, mientras tanto, amigo querido, muchísimas gracias otra vez. Qué gusto platicar siempre contigo, escucharte, saber, aprender cosas de ti. Es de verdad un gusto, un placer y espero Igualmente, igualmente. que estas 7 horas pues nos traigan más sorpresas para ti, para mí muy pronto. Yo también estoy seguro de que en una de esas traemos una sorpresa agradable para el próximo episodio, y si no, buscaremos para el que sigue o para el que sigue, pero la cuestión es sobre todo agradecer a la gente que está también escuchándonos y que pues de alguna forma se abre a lo que nosotros podamos compartir con respecto a la manera en la que amamos y cuidamos y respetamos el cine. Así es, así es. Pues amigo, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte y nos vemos muy pronto por acá. Ya vámonos antes de que esto dure más. Me parece bien. Es lo que siempre me pregunta la gente, ¿dura 7 horas? No, eso es, así se llama. Es el título nada más. Es el Así título. es. Que no tendremos ningún problema en estar aquí 7 horas, créanme, créanme, pero algún día nos haremos un matarón, un maratón, amigo, de siete Así horas. es. No estaría mal. Claro que no, amigo. Te mando un abrazo hasta tu playa. Otro para ti, hasta tu congelador berlinesco. Y gracias a ustedes, de verdad, gracias por estar con nosotros Gracias. en esta nueva entrega de 7 horas, la número 3, una producción de Cine Premier que justamente, como les digo, a través de una temática hablamos de distintas películas alrededor de la misma. Es un programa cuyo nombre no significa su duración, sino la distancia que hay entre Chuy y nosotros, la diferencia horaria que hay entre México y Berlín, donde nuestro querido Chuy está por allá desde donde nos saluda. Así que muchísimas gracias por hacer posible que este proyecto siga y que cada vez tengamos para ustedes más y más sorpresas. Les mandamos un muy fuerte abrazo. A mí me pueden seguir en @ArturHD y en @cinepremier con la E al final en todas las redes sociales. Recuerden que esta charla primero está exclusiva para los miembros de nuestra comunidad en Patreon. Ellos tienen la posibilidad de ver esta conversación antes que nadie y después también el público en general tiene oportunidad de escucharnos hablar a Chuy y a mí de estas películas que vale la pena conocer, que vale la pena revisitar si es que ustedes no las conocían y que siempre, siempre es un gusto volver a ver películas viejas o nuevas de México o del mundo en español, en inglés o en lo que sea. Todas coinciden siempre con nuestro amor al séptimo arte. Así Gracias, es. querido Chuy. Gracias a A todos. ti.
muy pronto. Hasta la próxima.